No, no. No, la pitahaya es otra. Es muy parecida a la pitaya, pero es blanca. Mm, mm. La pitaya tiene chiquita y muchas espinas. Sí, pero la cáscara de la pitahaya no tiene espinas afuera. Y tiene otra cosa. Bien, pues muy buenas noches. Les damos las gracias a todos los compañeros que nos han seguido en esta presentación en vivo del sistema de información clasificada. Bueno, hemos comentado ya la estadística del sistema de información clasificada. Vamos a insistir en el conjunto de propuestas que vamos a desarrollar en esto, sí que queremos que los diversos candidatos a gobernador pues nos respondan, pero especialmente, bueno, ese es un planteamiento mío, especialmente queremos que el candidato de Morena pues consecuente con las propuestas nacionales de Morena, planteen con mucha claridad cuál es su posición respecto de las reformas y los cambios y las transformaciones que el Estado de Puebla va a desarrollar. Muy bien, pues vamos al comentario. Bien, pues lo primero que quisiéramos plantear es que bueno, la fuerza que Andrés Manuel López Obrador ha demostrado, sobre todo en el caso de las encuestas, pues yo tengo la convicción de que es porque se ha mantenido de manera congruente con todos y cada uno de sus planteamientos que ha realizado desde el 2006. Es decir, una y otra vez ha insistido en el asunto de la corrupción, no ha bajado la guardia en relación con esto, tampoco ha bajado la guardia en relación con pues todo lo que es la política de beneficio de los grandes empresarios y el abandono a los jóvenes, al campo, en fin. Y a pesar de que sí hay un viraje muy importante de su propuesta de proyecto alternativo de nación, en relación con la última propuesta que ya no se llama así, sino que tiene como nombre Plan de Gobierno 2018, sí hay un viraje importante en la redacción, en el contenido de lo que está redactado ahí. Pero a pesar de eso, cuando hay una discusión, cuando hay un debate, cuando hay un planteamiento o una entrevista periodística,
Andrés Manuel López Obrador él en lo particular, ha insistido en todas y cada una de sus propuestas, como las hizo desde el 2006. Eso es un planteamiento de congruencia, y yo creo que es otro de los elementos que le han dado fuerza a Andrés Manuel López Obrador, o que por este motivo ha adquirido mucha fuerza de manera muy importante. Lo que ha sostenido Andrés Manuel López Obrador sigue intacto, y ahora ha mantenido, pues ha llamado a cantidad de personas, muchas de muy dudosa congruencia, por cierto, exmilitantes de otros partidos religiosos, etcétera, que no pareciera que estuvieran muy de acuerdo con los puntos de vista de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, falta ver cómo se van a portar estos aliados. Pues yo no tengo mucha confianza en que estos aliados vayan a compartir totalmente las propuestas. Por esta razón, entonces, es Andrés Manuel López Obrador en el que se puede confiar. Es Andrés Manuel López Obrador en el que se puede plantear esa congruencia. Bueno, obviamente Andrés Manuel López Obrador no es un militante de la izquierda, él no es tampoco un socialista, ni mucho menos izquierdista, no, de ninguna manera, pero sí tiene propuestas que ha sostenido y que, bueno, de manera importante, pues son valiosas. Es decir, los cambios que él está proponiendo sí son cambios que van a afectar al grupo en el poder. Es decir, estos empresarios, estos políticos se han constituido efectivamente en un grupo que son los beneficiarios. Bueno, el maestro Jan González, ¿no? Y todo el grupo Atlacomulco. Es decir, que son una capa de dirigentes ahí partidarios del PRI, y que todos ellos se han enriquecido. Bueno, está Televisa, que es otro medio, otro elemento, que son millonarios esos personajes. El grupo de Monterrey, que es un grupo fortísimo, que ha tenido canonjías. Y bueno, no se diga Televisión Azteca y el grupo de Salinas Pliego, y así como estos otros. Y ahora otros empresarios españoles, OHL y otros más, que van formando parte de una capa nacional, transnacional, que se han beneficiado totalmente. Entonces forman un grupo compacto, cerrado. Y lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador es romper ese grupo, es romper esos beneficios, distribuir la riqueza de otra manera. Es decir, puede ser que no esté hablando de una distribución total de la riqueza, pero mínimamente sí paliar esa concentración que existe, y pues favorecer. Sí tiene un planteamiento reformista, digamos, aliviar las penurias para que el capitalismo no vaya a entrar en una crisis terrible. Es lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador, pero sí va a afectar a lo que Andrés Manuel López Obrador ha llamado, pues, la mafia en el poder, de manera despectiva, agresiva, obviamente, pero la describe perfectamente bien. Y entonces, bueno, es un tema interesante. Bien, pues las encuestas favorecen ampliamente a Andrés Manuel López Obrador. Va en el 48% de las preferencias electorales. Es altísimo. A estas alturas, en el 2012 y en el 2006, ya se notaba un cambio y ya habían bajado
la distancia entre los diversos candidatos, a estas alturas, ya en el 2012, ya la diferencia era del 5%. Y aquí no. Ahora, en esta ocasión, la diferencia sigue siendo del 20%. Y entonces, por lo que está claro, es esta diferencia. Faltan ya muy pocas semanas para que se realice la jornada electoral, y por lo que se ve, se va a sostener el porcentaje de preferencias y pues bueno, lo más difícil es que Meade, el candidato del PRI, pues está en tercer lugar. Claro, arrastra al gobierno de Peña Nieto, arrastra las reformas estructurales, arrastra la reforma educativa, arrastra la venta del petróleo, algo que dijeron que nunca iban a hacer y que finalmente hicieron. Y así como eso, todo, ¿no? Bueno, exactamente lo mismo es el asunto de Rafael Moreno Valle. Es decir, bueno, en general, en Puebla, así como hay un hartazgo en relación con el gobierno de Peña Nieto, en Puebla hay un hartazgo en relación con el gobierno de Rafael Moreno Valle. Pues yo no sé qué dirán los veracruzanos, pero con ese gobernador que tuvieron, que se robó tantos millones y que asesinó a tantos, fue terrible, ¿no? Entonces en Puebla también hay un hartazgo. Entonces, obviamente, a pesar de que se tenga el control, a pesar de que pues Marta Erika tiene mucho dinero para poner propaganda donde quiera, a pesar de ello, el hartazgo en relación con su marido, es decir, lo que ella representa es la continuidad de la política de su marido. Pues ella al menos no ha dicho lo contrario. Y lo que mínimamente se espera es que ella va a seguir con la política de su marido. Y entonces pues, el hartazgo pues, se va a reflejar. Es decir, claro, bueno, pues Luis Miguel Barbosa no es ninguna perita en dulce, pero no tiene el rastre, el desprestigio tan pronunciado de Rafael Moreno Valle, y que eso le va a pesar a Marta Erika, pero muchísimo. Le va a pesar muchísimo a Marta Erika, y evidentemente por esa razón Luis Miguel Barbosa está en primer lugar en las encuestas. La diferencia no es muy grande, pero sí hay una situación pesada. Por esa razón es probable que a nivel nacional gane la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y en Puebla gane la gubernatura Luis Miguel Barbosa. Bien, el tema entonces pues es ahora la pregunta. Bueno, finalmente Eduardo Rivera pues realmente fue ninguneado por Rafael Moreno Valle, se enfrentó a Rafael Moreno Valle, incluso Rafael Moreno Valle provocó que el Congreso del Estado enjuiciara y metieran a Eduardo Rivera en una situación legal difícil, ¿no? Finalmente negociaron, hicieron cosas, se perdonaron mutuamente entre ellos y le levantaron la sanción. El Congreso del Estado le levantó la sanción. Es decir, obviamente todo sigue todo bajo control de Rafael Moreno Valle, a pesar de que Rafael Moreno Valle no es el gobernador. Él sigue controlando
toda la situación política en Puebla. Y pues Gali realmente pues no representa esa autoridad. Y entonces, pero el hecho de que Eduardo Rivera se haya enfrentado a Rafael Moreno Valle lo salva, digamos, un poco de ese lastre. Y bueno, sí, tiene oportunidad, pues, Eduardo Rivera. Y por otro lado tenemos a la candidata de Morena, que bueno, es una compañera que no tiene equipo, no ha llamado a todos los dirigentes políticos que existen en Morena y que tienen mucha experiencia y que tienen mucha capacidad, no los ha llamado. La compañera Claudia Rivera está copada pues del Comité Ejecutivo Estatal y del grupo de Morena, que realmente son compañeros también muy inexpertos, con poca capacidad de dirección, con poca capacidad de análisis, y que bueno, están impidiendo que la compañera Claudia despegue. Y creo que sería muy, muy sano que se diera un ambiente de otro tipo que permitiera que todos los morenistas se incorporaran al trabajo del municipio de Puebla y se le diera un empuje, y que todo este grupo que está copando a la compañera Claudia Rivera pues deje de hacerlo y la liberen de ese maniqueísmo, y que pues permitan que esto pueda avanzar. Claro, bueno, Marta Erika tiene mucho dinero, el PAN tiene mucho dinero, y aquí en Morena no hay. No hay mucho dinero, no hay suficientes recursos, y pues la única posibilidad es desplegar un trabajo del movimiento social, del trabajo. Entonces se requiere una actitud distinta que no existe actualmente. Están, yo creo, cometiendo un gravísimo error alrededor de la campaña de la compañera Claudia, y creo que sería muy sano que hubiera una modificación de fondo para que las cosas pudieran avanzar. Bueno, Eduardo Rivera ya fue presidente municipal, quiere volver a hacerlo, se enfrentó a Moreno Valle, eso lo salva, tiene experiencia. Bueno, pues es un presidente municipal panista de la derecha, del Yunque, pero bueno, ya desde el punto de vista de su experiencia administrativa, pues tiene muchas cosas positivas, y bueno, su perfil de derecha lo neutraliza, pero de todas maneras pues puede tener un avance importante, y que si Morena no tiene una visión mucho más precisa, pues entonces puede tener consecuencias muy graves para Morena en el municipio de Puebla y en muchos otros municipios donde está pasando exactamente lo mismo. Pues sería interesante revisar los puntos de vista que tienen algunos medios de comunicación, algunos comentaristas que han dicho de manera muy interesante que Rafael Moreno Valle ha tenido la capacidad de equilibrar sus diversas fuerzas y ha metido candidatos de su grupo en el PRI, en el PAN, y también ha metido candidatos morenovallistas en Morena. Varios candidatos a las presidencias municipales son gente muy vinculada con Marta Erika y con Rafael Moreno Valle. Y bueno, tiene toda esa capacidad este personaje, siniestro, terriblemente siniestro, pero Morena no tiene la capacidad de pararlo, de detenerlo, de desarrollar otras dinámicas. Bien,
Es importante entonces que todas estas tareas, pues ya las abordemos de manera mucho más precisa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que primero deberíamos plantearnos en el caso de ganar la gubernatura en el estado de Puebla? Es decir, bueno, en primer lugar, obviamente defender el triunfo, ¿no? Pero para eso no se está preparado. Hay muchos candidatos, muchos grupos que han llegado a Morena no para defender los puntos de vista, el programa y los cambios que se requieren hacer, sino para llevar a sus amigos, a sus familias como candidatos, y ahí se van a quedar. Muy probablemente muchos de estos candidatos ni se van a meter en dado caso que haya un fraude nacional. Muchos candidatos simplemente si es que ganan, pues se van a enconchar ahí, pero no se van a comprometer en la defensa de ningún triunfo nacional, estatal o municipal. Eso hay que tomarlo muy en cuenta y hay que tenerlo muy, 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 muy preciso y muy claro. Pero bien, en caso de que se derrote al gobierno morenovallista en el estado de Puebla, pero lo primero que en su caso hay que hacer es derogar las reformas que Rafael Moreno Valle Rosas introdujo en Puebla, ¿no? En primer lugar, la Ley de Seguridad del Estado, que facultó a la Secretaría General de Gobierno para regular la operación de empresas de vigilancia privada, por ejemplo. La Ley de Protección a Víctimas, la Ley para prevenir, investigar y sancionar y erradicar la tortura. Todo eso que reformó Rafael Moreno Valle da posibilidades al propio Estado de violar todos los derechos humanos. La Ley Bala, es decir, la Ley para proteger los derechos humanos, como así la llamaron, que regula el uso legítimo de la fuerza por los elementos de las instituciones policiales del Estado, cuya muestra más precisa fue el asesinato del niño en Chalchihuapan. Ese fue pues el estreno de la Ley Bala. Es decir, porque los elementos porque la policía pues dispararon en contra de la multitud y golpearon a un niño que murió. Es decir, eso es lo que hay que modificar, hay que derogar esas reformas. El cambio en la estructura tarifaria para el cobro del servicio de agua potable, que aumentó el precio, privatizó el agua y aumentó el precio del agua. Y todavía más, bueno, aquí en mi casa no ni tenemos agua, pero de todas maneras no las cobran. Y a mucha gente está contratando pipas, y todo contrato de pipas que haga cualquier particular debería descontarse del cobro de la administración del agua, porque se supone que todo ese cobro es para garantizar que las casas habitación tengan el servicio de agua potable, y si no lo tienen y tienen que comprar una pipa, eso es responsabilidad del servicio operador de agua potable y debería descontarse. Bien, en diciembre de 2013 el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal para que las juntas auxiliares se convirtieran en órganos desconcentrados de sus ayuntamientos, con lo que el servicio de registro civil solo se proporcionaría en las cabeceras municipales, que lleva a la desaparición de los gobiernos de las juntas auxiliares, la mayoría en pueblos indígenas que no aceptan control político y se oponen a los proyectos de muerte. Bien, pues las juntas auxiliares realmente son los gobiernos de los pueblos y de los pueblos indígenas. Bueno, no existen juntas auxiliares en ninguna parte del país, aunque sí existen alguna manera de
de que los pueblos indígenas tengan alguna representación. Pero en el caso de Puebla, las juntas auxiliares son electas por voto universal, directo y secreto. Es decir, los representantes de los pueblos son electos, son representantes. Y entonces estos representantes pues tienen autoridad y se convierten realmente las juntas auxiliares en un cuarto nivel de gobierno. Que ese debería haber sido el argumento central que deberían haber dado los diputados federales y los senadores alrededor de la reforma indígena. Y ese debe ser el argumento que nosotros tenemos que dar aquí en Puebla para darle a los gobiernos de los pueblos indígenas, desde las juntas auxiliares, el reconocimiento de legítimo como autoridades. Es decir, hay que darles reconocimiento público. Es decir, que se niega el PRI y el PAN. Y entonces nosotros tenemos que desarrollar toda una labor para que el nuevo gobernador reconozca la legitimidad, la autoridad de los gobiernos de los pueblos. Y obviamente derogar esa reforma de Rafael Moreno Valle de modificar la ley orgánica, quitándole a las juntas auxiliares toda esa capacidad que tenían de ser una autoridad. Entonces, obviamente, ese es un elemento clave. Elimina, por tanto, la policía comunitaria, los jueces de paz y los ministerios públicos adjuntos. Todo eso lo suprimió Rafael Moreno Valle. Lo mínimo que tiene que hacer un nuevo gobierno es derogar esas reformas. Es clave que así sea. Y es un elemento básico que tenemos que exigirle a todos estos gobiernos. Bien, con 27 votos a favor y 7 en contra, el Congreso del Estado designó a Luis Blanc Cerrato como presidente municipal sustituto de Antonio Gali Fayad. Reformaron el inciso E de la fracción L y el inciso C de la fracción 2 del artículo 52 de la ley orgánica, y a falta de suplente o cuando cualquier otra causa no se presente, el Congreso del Estado designará a quien lo sustituya. Esta reforma transgrede la autonomía de los ayuntamientos, mínimamente. Los cabildos se encargaban de llamar al suplente y en caso de que no estuviera disponible, se nombraba un sustituto para el presidente municipal cuando éste solicitaba licencia por 90 días. Ahora ya le quitaron la facultad al propio ayuntamiento de nombrar al sustituto del presidente municipal, y ahora es el Congreso del Estado quien nombra al presidente. Eso hay que derogarlo. Eso hay que derogarlo. Pero son las medidas necesarias, obligatorias. Bueno, eso te lo tenemos que decir a Marta Erika. Tiene que derogar esas reformas. Y bueno, pues esa es demanda de las juntas auxiliares. Y estamos llamando a todas las juntas auxiliares para que eso sea así. Bien, que se modifique el esquema de sanciones para los delitos fiscales. Bueno, eso es una cosa nacional, es decir, los delitos fiscales tienen que ver con la corrupción. El Congreso Estatal autorizó la enajenación onerosa de un predio de 21.500 metros para que un inversionista privado construya a un costado del estadio en la unidad deportiva Maravillas, un área de espectáculos, es decir, privatizando ese tipo de cosas. La ley de fomento de actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, y ahí controla el padrón, y en fin, toda una serie de iniciativas que el gobierno de Rafael Moreno Valle pues desarrolló y abordó. Bueno, obviamente hay que reducir los sueldos de
los directores generales del gobierno del estado al 50%. Deben ganar la mitad y deben cancelarse todos los bonos, los viáticos, pensiones de exgobernadores, servicios médicos privados, cajas de ahorro, prestaciones especiales, etcétera. Y reducir al mínimo asesores, asistentes, personal auxiliar de las dependencias, y todo debe estar sujeto al servicio civil de carrera, etcétera, ¿no? Todo eso deben ser elementos claves. Regular la propaganda gubernamental en el estado de Puebla. Es decir, así como se está regulando a nivel nacional, pues debe mantenerse la idea, hacer una total transparencia sobre los criterios y mecanismos de contratación de propaganda gubernamental, y que todo se conozca, ¿no? La publicación solo de informes oficiales anuales, los eventos conmemorativos oficialmente calendarizados y actividades oficiales de funcionarios internacionales, federales o estatales. Y en fin, así como esto, bueno, tenemos muchas otras actividades que tenemos que desarrollar, y bueno, es muy largo todo este trabajo. Hasta hoy, bueno, vamos planteando con mucha claridad que requerimos que sean derogadas todas las reformas que Rafael Moreno Valle realizó en las leyes de Puebla, y que se revisen con toda claridad. Bueno, obviamente vamos viendo todo el asunto que tiene que ver con todas estas reformas, que son muchas cosas, pero para eso pues hay que ganar el Congreso. Para eso hay que ganar el Congreso. Y entonces sí es muy importante tener claro que el Congreso del Estado, bueno, hay muchos candidatos a diputados. Insisto, puede ser que una parte importante de ellos no sea de mucha confianza, no son militantes, pues no son gente experimentada, y muchos de ellos llegaron a Morena como grupo, como familia, a demandar su candidatura. Se las dieron, no sabemos bajo qué acuerdos, pero no todos van a incorporarse a una lucha, y no sabemos cuál va a ser su reacción, pero mínimamente hay que pedirle a todos ellos que se comprometan a derogar las reformas que Moreno Valle introdujo en el estado de Puebla durante sus 6 años de gobierno. Bueno, hay otros temas, obviamente. La impartición de justicia, las cárceles, la deuda de Moreno Valle, y pues toda esta parte de la educación, los jóvenes, los migrantes, todo esto que lo veremos, pues en otro momento, porque pues ya pues sí es muy largo este tema. Pues vamos a dejarla por hoy hasta aquí. Pues vamos a seguir analizando este conjunto de propuestas la próxima semana, junto con la estadística, y avanzando en toda nuestra actividad y nuestro trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Simplemente los invitamos a que no se vayan, que vean las 8 columnas del día de hoy en Cicla Puebla, Facebook de Cicla Puebla, que se suscriban al canal de YouTube Cicla TV, para que, pues obviamente vean nuestros comentarios, vean las 8 columnas, revisen, y bueno, estamos constituyendo una hemeroteca en video de 8 columnas. A este ritmo, si no paramos diariamente como lo hemos estado haciendo, pues vamos a tener 365 videos al año de 8 columnas,
y que pues, va a ser muy interesante tener todo un bagaje de información en video. Y bueno, nos vamos a comprometer a subir pues toda esta actividad a la red. Bueno, aunque está nuestra base de datos en la red, la hemeroteca pues implica obviamente un hospedaje que tenemos contratado, que cuesta. Obviamente ya tener una hemeroteca con un archivo, pues implica pues muchos gastos. Muy bien, pues los invitamos a que vean Facebook Cicla Puebla, que visiten nuestro portal www.cicla.com.mx y que vean nuestros comentarios en nuestro canal Cicla TV. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas noches.